Vamos a empezar, Colosenses capítulo 1, versículo 24. Dice Pablo: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, Pablo está diciendo aquí que él sabía y está declarando que Jesús sufrió por la causa de la humanidad. Cuando Jesús lo arrestaron y lo llevaron a lo que es la corte y todo eso, cuando estuvo delante de Pilato y todas las autoridades de la tierra, él estuvo bajo mucho estrés. No había comido bien, no había bebido agua, estaba malnutrido, estaba deshidratado. Habían insultos que le estaban pegando. Las autoridades más grandes, que eran los romanos y que eran los líderes del templo, los judíos, los fariseos, estos dos poderes eran los poderes más grandes del tiempo de Jesús y ellos estaban en contra de Jesús. Imagínense, estaban dos poderes tan grandes: el poder romano, que es el imperio romano, un poder enorme que reinó el mundo y reinó la tierra por más de 1000 años. Los Estados Unidos solo han reinado por 76 años. Entonces les da un montón de contexto de qué tan poderosos eran. Y estaban los templos, los líderes del templo judíos, que eran un poder tan grande, y en medio está un carpintero. Un carpintero Galileo, humilde, que no tenía dinero, no tenía recursos, tal vez como estos poderes. Y en este momento que él está sufriendo por ti y por mí, él está en medio de esa opresión de estos dos poderes. Y no sé cómo ustedes se han sentido cuando los para la patrulla. Cuando las luces se les encienden y usted ve en su espejito del carro que viene la policía. ¿Cómo se pone usted? Usted se pone bien nervioso. Más si ha sido un malandro. Si usted ha hecho cosas que no están bien o ha andado corriendo más de lo que marca la ley, o si anda cosas que no están registradas, no sé qué puede ser. Le entra un nervio tan grande que usted se pone nervioso, le da miedo y siente la opresión, aunque no es algo tan serio. Ahora, no sé si ustedes han estado en posiciones o en momentos donde tienen que ir a la corte, tienen que ir a testificar. Tal vez la corte no se trata de ti, tal vez no es un caso acerca de ti, pero tal vez es un caso de tu amigo y tú tienes que sentarte enfrente de un juez. Tú tienes que sentarte enfrente de oficiales de la corte y tú tienes que testificar. Eso lo pone a uno a correr. Se pone nervioso, aunque no sea uno el que está en el centro del problema. Ahora, cuando tú estás en la corte, estás en el centro del problema y estás sufriendo porque tal vez tienes que ir a la cárcel. ¿Cuál es la opresión que uno siente? Es una opresión tremenda. Ok, eso no es nada a lo que sufrió Jesús por ti y por mí. Porque sí, Jesús es 100% Dios, pero también, como vimos la semana pasada, Él es 100% hombre. Él dejó su divinidad y sufrió, y Él sufrió para que Él nos pudiera entender a ti y yo. A ti y a mí. Entonces, estos poderes tan grandes estaban ahí opresionándolo porque lo querían matar y él sabía que a eso iba. Entonces, estaba malnutrido, deshidratado, tenía dos poderes bien grandes que lo estaban opresionando, y encima de eso lo castigaron, lo latigaron, le arrancaron la piel. En los profetas dice que él fue tan torturado que ni tenía semblante de hombre, porque él fue torturado. Y encima de eso tuvo que cargar una cruz que pesaba de 150 a 300 libras. Estaba lleno de sangre. Lo habían hecho pedazos. Y encima de eso lo crucifican. Y muchos de nosotros no entendemos que la crucifixión es morir por asfixión. Que las costillas te aplastan los pulmones y ya no puedes respirar. Puedes entrar aire, pero no puedes salirte el aire. Mucha gente moría en la cruz y cuando los iban a recoger tenían que recoger los excrementos, porque los que estaban crucificados se hacían pipí, se hacían pupú. Los animales venían a comer y a picar. Todo esto lo sufrió Jesús, ¿verdad? Y eso no es contar los clavos. Entonces Pablo está diciendo, Jesús sufrió a causa de la humanidad. Esto es algo que a veces los arqueológicos o los de historia antes negaban. ¿Cómo se dice? Scholars. Los escolares antes negaban la existencia de Jesús, pero ahora se han sofisticado más y es casi raro encontrar a un escolar, ¿sí se dice?, que niega la existencia de Jesús. Todo el mundo ya sabe
que históricamente Jesús existió, que vivió y que murió en la cruz. Lo que mucha gente no cree, que es lo que se necesita tener fe, es que Él resucitó de la muerte. Él estuvo muerto por 3 días. ¿Okay? Porque después que Él murió en la cruz, lo enrollaron en un montón de material, de lino, no sé qué. Ajá. Y para que alguien pudiera respirar con todo eso, que antes lo enrollaban a uno, es imposible. Estuvo muerto, ¿ok? Se murió. No es que se durmió, ¿ok? Porque muchos dicen, estuvo dormido. No, Él murió, ¿ok? Si tú pasas por lo que Él pasó, tú te mueres. Entonces Pablo supo que Jesús sufrió por causa de la humanidad, y ahora Pablo estaba sufriendo por la causa del evangelio y estaba en la cárcel. Y le está escribiendo esta carta a los colosenses. Y Pablo amaba las almas tanto que aunque él estaba sufriendo, el gozo de ver la gente recibir a Cristo le ganaba el dolor que sentía por su sufrir. Entonces Pablo amaba tanto a la gente que aunque él estuviera en la cárcel por el evangelio, el ver que la gente se salve le ganaba al dolor de su sufrimiento. Colosenses 1:25 dice, el versículo siguiente dice: Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Entonces aquí vemos algo muy importante. No sé si ustedes leyeron y entendieron, pero aquí vemos algo muy importante. Pablo está diciendo algo. Él está diciendo: yo tengo la responsabilidad, yo tengo una carga, tengo un deseo de enseñarles el evangelio de Cristo, aunque no los conozca personalmente. Yo estoy en la cárcel por ustedes, aunque nunca he tenido una relación con ustedes. Yo siento una responsabilidad, un llamado de enseñarles lo que Cristo vino a hacer por ustedes, aunque yo nunca he compartido ninguna memoria con ustedes, aunque no los conozca, aunque ustedes no hayan hecho nada por mí. Yo estoy sufriendo por ustedes porque los amo, aunque no los conozca. Pablo no estaba centrado en él mismo. Y aquí Dios nos está enseñando que nuestra salvación no nos debe girar hacia nosotros mismos, sino que nos debe de apuntar hacia Dios y a los demás. Muchas personas piensan que nosotros fuimos salvos para que nosotros podamos tener una mejor vida. No hay propósito en eso. Mucha de la cristiandad de hoy se ha convertido en: ¿qué es lo que Dios puede hacer por mí? Por mi propósito, por mi llamado, por mi cuenta del banco, por mi cuerpo, por mi influencia, por mi poder, por mi trabajo, por mí. Y Pablo está diciendo: nah, Jesús no murió en la cruz para salvarme para que yo tenga una mejor vida. Él me salvó para que yo pueda compartir este evangelio. No para apuntarme a mí, sino que para apuntar a Dios y a los demás. Por eso es que Él les escribe a los de Corintios y les dice esto. Aquí Él va a hablar de la salvación y dice esto: esto significa que todo lo que pertenece a Cristo, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Esta es la salvación. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Esta es la santificación. Okay. Lo primero es, una vez más, léanlo conmigo, concéntrense. Dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Esta es la salvación, ¿verdad? Es algo instantáneo que, ¡pum! Tú recibes a Cristo, pones fe, tú eres salvo. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. ¿Qué es esto? Esto es la santificación. Este es el proceso que uno empieza después que uno es salvo. Y todo esto es un regalo de Dios. Nos trajo de vuelta. Entonces todo esto es un regalo de Dios. ¿Qué es esto? La gracia. La gracia de Dios es algo que tú no mereces. Tú no te puedes ganar. Y aquí va a decir y describir lo que es la reconciliación. Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Eso es la reconciliación, la justificación, la santificación y ¿cuál es el otro? La gracia y la reconciliación. Aquí todo Él lo está explicando. Pero aquí en la línea después Él explica por qué nosotros tenemos estas cuatro cosas. Y Dios nos ha dado la tarea
de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y aquí está, ¿ve? Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Entonces ustedes pueden ver, aquí vemos el amor por la causa a la cual Dios nos ha llamado como creyentes. Si tú creciste en una fe donde se trata de que tú tienes que comportarte bien para ganarte el amor de Dios, tú tienes que seguir todas las reglas para recibir el perdón de Dios, si tú tienes que basar todo lo que Dios te da y el amor que Él te provee por medio de tu moralidad, estás en religión. Eso no es la gracia de Dios. Pablo no enseñó eso. La Biblia no nos dice eso. Y para rematar les quiero decir, léanse Gálatas capítulo 3. Ahí es donde está todo el evangelio bien clarito. Que no se trata de nuestra moralidad, nuestro comportamiento, no se trata de nuestros esfuerzos. Más bien cuando uno dice, yo me quiero portar bien para que Dios me ama, tú estás ofendiendo el sacrificio de Cristo en la cruz. Estás diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente y tú tienes que agregarle. Es lo que los cristianos judaizantes estaban diciendo con la iglesia de Colosenses. Es Jesús más tu comportamiento, Jesús más la ley, Jesús más las reglas, Jesús más tu tradición. Y Pablo está diciendo, no. Tú has recibido gracia, eso es salvo, porque no te la mereciste. Y eso es lo que define gracia. Gracia es, tú no lo mereces. Dilo conmigo, yo no merezco nada. Nada, díganlo con ganas. Yo no merezco nada. No, tú no mereces nada. Tú ni yo, nosotros no merecemos nada. Por eso es que nosotros nos emocionamos con la gracia. Porque es algo que no merecemos. Pero Dios nos la da, nos la regala gratuitamente por medio de Jesús. Pero aquí en 2 Corintios nos dice que esa gracia es gratis, ¿verdad? Que la salvación, la justificación, ¿verdad? La santificación, que es el proceso. La gracia, que es un regalo. Y el mensaje de la reconciliación, que es nosotros tenemos que compartir este mensaje con los demás. Pablo nos está diciendo algo. Él está diciendo esto. Tú no fuiste salvo para quedarte en una caja, que es la iglesia, para cantar unos coritos como un bonito, irte a la casa y olvidarte de todo. Ese no es el punto del evangelio. Por eso es que los cristianos son los seres humanos más aburridos del mundo. Pasan aburridos, no saben qué hacer, porque viven sin propósito y viven en religión. Se van a la casa, se van a dormir, se van a la casa, no hacen nada, se van a la casa, no tienen para qué levantarse. ¿Saben por qué? Porque no hemos leído la palabra de Dios bien. Y no entendemos que tenemos la misión más importante de toda la existencia dentro del universo. Y eso es el mensaje de la reconciliación. Y eso es traer este mensaje de Cristo a los demás. Entonces, mucha gente vive sin propósito. Y algunos son tan argaras que les gusta vivir sin propósito. Les gusta solo repetir lo mismo y lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ir a trabajar, comer, irse a dormir. Ir a trabajar, comer, irse a dormir. Ir a trabajar, comer y dormir. Eso no es vida. Eso no es vivir. Eso es solamente sobrevivir. Estás simplemente existiendo, metiéndote comida y sacándola, y levantándote, durmiéndote, levantándote, durmiendo. Eso no es vivir. Dios mandó a su Hijo para que tú fueras salvo, santificado y puedas dar lo que has recibido gratis, que es la gracia de Dios. Eso es propósito. Entonces, todos los que estamos aquí tenemos que entender cuál es nuestro propósito como iglesia. ¿Saben por qué? Si no entendemos el propósito, no el que yo estoy diciendo, lo que Dios está diciendo. Si no entendemos, esto es lo que va a pasar. Ustedes van a venir todos los domingos y se van a gozar. Y vamos a tener un momento bien bonito, como el que acabamos de tener hoy. Especialmente porque es mi cumpleaños. Pero ¿sabe qué? De ahí no pasa. Eso no es propósito. Ahora, un poquito más acerca de este mensaje. Y Pablo le dice que es un secreto. En otras traducciones se llama misterio. Pero aquí vamos a leerlo como secreto. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones.
pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Entonces, les quiero explicar algo bien rápido, solo se lo voy a leer porque no quiero pasar mucho tiempo aquí. Antes de Cristo, Dios solo trataba con el pueblo judío. Si tú no eras judío, tú no tenías acceso a Dios. No tenías acceso a Dios para que te salvaran ni para que nada. Si querías acercarte a Dios, primero tenías que ser judío y segundo necesitabas un templo para que los sacrificios de sangre pudieran perdonar tus pecados y darte reconciliación con Dios. ¿Ustedes han escuchado del templo? El templo. Los judíos les gusta su templo. Lo quieren reconstruir otra vez el templo. Ustedes entienden del templo, ¿verdad? El templo era muy importante porque el templo era donde ellos tenían reconciliación con Dios cada año. Cada año ellos hacían un sacrificio de animal, de sangre, de una oveja, y ese sacrificio y el derramamiento de esa sangre les permitía que ellos tuvieran reconciliación con Dios porque todos sus pecados se transferían a ese animal y la sangre les hacía el perdón de pecados. Y por un año ellos tenían buena relación con Dios. ¿Están entendiendo? Entonces todos los judíos amaban el templo. Era algo muy importante para ellos porque sin el templo ellos no tenían reconciliación con Dios. ¿Están entendiendo? Entonces antes, si tú no eras judío y no tenías templo, estabas fregado. No te podías conectar con Dios. Y eso es lo que él estaba diciendo. Este mensaje, este secreto, estuvo secreto. Fue un misterio que el pueblo judío no entendía, que Dios quería darnos reconciliación a todos nosotros. Entonces, cuando Dios manda a Jesús, Jesús se ofrece para hacer ese sacrificio de una y sola vez para todo el mundo. Entonces, antes se tenían que hacer sacrificios de animales una vez al año. Pero después viene Jesús y hace un sacrificio para una toda vida. ¿Cuándo le dan gloria a Dios? Entonces, versículo 27. Pues él, que es Dios, quería que su pueblo, Israel, supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Usted es un gentil, yo soy un gentil. Y un gentil solo significa que tú no eres judío. ¿Ok? Entonces ahora toda la humanidad tiene acceso a Dios y ya no necesitamos ser judíos, ni hacer sacrificios, ni ir al templo. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Ahora nosotros somos el templo de Dios. Esas son buenas nuevas, ¿ok? Te voy a decir por qué es buenas nuevas. Porque ahora puedes estar en un momento tan oscuro de tu vida y no necesitas ir hasta Israel a buscar el templo para acercarte a Dios. Puedes estar en un café, ¿verdad? Puedes estar en un restaurante, puedes estar en el baño, aún en el baño, bañándote. Y ahí está Dios contigo. Porque tú te convertiste, esto es tan grande, ¿ok? Tú te convertiste en el templo y morada de Dios. Y por eso es que la primera alabanza que cantamos es: ¿quién soy yo para que en mí tú pienses? Si ustedes no entienden qué viles son ustedes, si nosotros no entendemos qué podridos somos, tú no vas a tener ningún agradecimiento a que Dios te escogió a ti para vivir. Dios pudo escoger cualquier lugar para vivir, pero te escogió a ti, un humano imperfecto con muchas fallas, que algunos al nomás levantarse y pelar los ojos ya están fallando, pensando cosas que no, ¿verdad? Pero ahora nosotros somos ese templo de Dios y por eso es que Cristo vive en nosotros. Ok, último versículo de hoy para terminar este capítulo. Ok, versículo 28. Por lo tanto, hablamos a otros de, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios en su relación con Cristo. ¿Queremos qué? ¿Presentar qué? A Dios perfectos. Queremos presentarlos. ¿Quiénes queremos presentar? ¿A quiénes queremos presentar delante de Dios como perfectos? ¿A quiénes? A la a los miembros de la iglesia. Pablo está diciendo algo muy interesante aquí. Él está diciendo: nosotros tenemos que presentar a la gente de la iglesia como perfectos delante de Dios. Ok, ¿qué significa eso, mi hermano y mi hermana? ¿Qué significa eso? ¿Significa que tú tienes que ahora vivir perfectamente? Sin ninguna falla, no puedes pecar
Nunca más, porque si tú pecas, ya no eres cristiano y te vas a ir derechito al infierno. Honduras, ¿qué significa esto? ¿Verdad? ¿Significa que ustedes ahora tienen que empezar a vivir perfectamente? Sin ninguna falla. ¿Se contradiciera eso con lo que Pablo habla en Gálatas capítulo 5, donde dice que el espíritu y la carne luchan porque siempre estamos pecando, pero el espíritu no quiere pecar? ¿Se contradice esto con lo que dice Pablo en Romanos 7? Lo que yo quiero ser no lo hago y lo que no quiero ser eso termino siendo. Eso habla de la imperfección. Pero aquí dice que tenemos que presentarnos perfectos delante de Dios, y no solamente a los líderes o a ciertas personas, la iglesia. ¿Qué? La palabra perfecta significa madurez. Madurez espiritual en Cristo. Pablo está diciendo, como cristianos, ese soy yo, ese eres tú. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de dirigir a los demás a la madurez espiritual. Wow. Esto es totalmente diferente a lo que la iglesia norteamericana está acostumbrada. La iglesia norteamericana está acostumbrada a una cultura donde dice, mi responsabilidad como cristiano es de ir a la iglesia y ahí no más. Atender los domingos y después de ahí no me hables nada de Cristo. No me digas nada de mi grupo pequeño. No me digas nada de la ofrenda. No me digas nada de servir. No me digas nada. No quiero escuchar nada. Porque de lunes a sábado, eso es mi tiempo, mi vida. Tú, sácate. Pero domingo, empezando la hora del culto, hasta el final del culto, que lo llamamos experiencias, ahí esa es mi vida cristiana. Ahí sí el pastor me puede gritar todo lo que quiera. Pues solo el pastor, porque si tú no eres el pastor, no me digas nada, porque no quiero que me digas nada. Y aquí Pablo está contradiciendo todo eso. Pablo está diciendo, como cristianos, nosotros tenemos la responsabilidad de dirigir a los demás a la madurez espiritual en Cristo. Esto significa que el alma de la gente en verdad nos debe de importar. Ok, ¿te importa a ti tu alma? Algunos sí. Algunos de ustedes sí les importa el alma. Pero muchos que están en esas iglesias no les importa el alma. Les importa más lo natural y no lo espiritual. Y déjame comprobarte esto, ¿ok? Cuando tú te levantas en la mañana, en los primeros 10 minutos, tú sirves a tu hombre carnal, natural, en vez de tu hombre espiritual. Déjame solo, escucha esto, ¿ok? Cuando tú te despiertas en la mañana, ¿qué es lo primero que tú piensas? ¿Me quedo 15 minutos más o me baño? Eso sirve al hombre natural. La segunda pregunta es, ¿veo mis textos o veo mi Instagram? La tercera pregunta es esta, ¿qué me voy a poner hoy? Está sirviendo al hombre natural. Después que sales del baño, después que te cambias, piensas, ¿qué voy a comer? ¿Cocino desayuno o compro desayuno? Y si tienes hijos, tú empiezas a preguntarte, ¿qué le voy a dar de comer? Y ya se van a despertar. Ay, Dios, estos niños ya se me van a poner. Ay. Y estás pensando en el hombre natural. Y después, cuando te vas en camino al trabajo, estás en el nombre de Jesús tratando de manejar con paciencia. Llegas al trabajo, tienes tu día de trabajo. Llegas a la casa y vienes cansado o cansada, agotado y agotada. ¿Y qué es lo que quieres hacer? Tienes que comer y no sabes si vas a comprar la cena o si vas a cocinar la cena. Después te quieres sentar un ratito a ver el tele, Netflix o Disney Plus. Y ya después que estás tan agotado o agotada, te vas a dormir solo para levantarte y volver a repetir lo mismo durante todo tu día. ¿Cuánto serviste al hombre natural en contraste a tu hombre espiritual? Entonces, la pregunta aquí es, ¿te importa tu alma? Porque Pablo dice, como cristianos, no es solamente tu alma. Tiene que importar el alma de los demás. Y fíjense en que él no le está hablando a los líderes de la iglesia. Él está hablando a toda la congregación. Muchas veces el liderazgo de las iglesias puede cometer dos errores. El primero es de poner el crecimiento numérico de la iglesia encima del crecimiento espiritual. Y segundo,
poner la comodidad de la gente sobre el discipulado de la gente. Muchas veces los líderes convierten a la iglesia en un infantil espiritual que nunca madura espiritualmente. Y lo sabemos. ¿Saben por qué? Una característica dominante de los niños es que actúan como que si todo circula alrededor de ellos. Ustedes han visto a los niños, ¿verdad? Si no les das la paleta, se ponen a llorar. Si no les compras el juguete, se ponen a llorar. Si no les das la atención, se ponen a llorar. Si no le pones el show, se ponen a llorar. Si no le das el iPad, se ponen a llorar. Si no le abres la cuenta de Facebook, aunque solo tengan 7 años, se ponen a llorar. Por todo lloran, porque ¿saben qué? Piensan que toda la vida circula alrededor de ellos. ¿Sabe qué es lo que está pasando en la iglesia? Lo mismo. Si Dios no me da el esposo que tanto quiero, ¿qué es lo que hace? Se pone a llorar la hermana. Viceversa, si Dios no me da la esposa, me voy a poner a llorar y me voy a enojar con Dios. Si Dios no me da la posición en la iglesia porque quiero predicar, quiero estar en el altar, quiero que me use el Señor, quiero servir. Ve y lava los baños. Si quieren enseñar, enseñen a los niños. Vamos, si tienen la paciencia, ¿verdad? Porque, trust me. Porque lo que nunca vamos a permitir en nuestra iglesia es alimentar que todo lo que ustedes quieran se les va a dar para que ustedes no lloren. Porque ustedes saben que un niño que no se le enseña eso, ¿qué se va a hacer? Se va a convertir en un adulto biológicamente, pero en su nivel de madurez va a tener la enseñanza de un niño de 12, 11 años. Y hay muchos viejos así. Hay mucha gente de edad avanzada que se ponen a llorar cuando se les dice algo. ¿Saben por qué? Biológicamente avanzaron, pero madurezmente, mentalmente, nunca avanzaron. Y lo que delata tu madurez, muchas de las veces, es la crisis. O en un momento de corrección. ¿Brincas cuando te corrigen o cuando te critican algo? Yo veo a gente madura en edad que brinca y se pone incómoda. Nomás al momentito se les dice una corrección de algo que están haciendo mal. Se ponen incómodos. Les da tic nervioso en la cara. Toda la cosa. ¿Saben por qué? Porque no tienen madurez. Pero la madurez natural es una cosa. Y la madurez espiritual, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Ok, entonces ese es el problema de los líderes. No ayudan a madurar a la gente. Y convierten a las iglesias en infantiles espirituales. Ahora, el problema de los miembros es: ven a la iglesia como un pasatiempo. Y Pablo le está diciendo a toda la iglesia: el amor por nuestra causa nos hace compartir el evangelio. Necesitamos tener amor por invertir tiempo en los demás para que alcancen la madurez espiritual en Cristo. Amén. Ok, vamos a terminar bien rápido. 3 cosas que ayudan la madurez espiritual en Cristo. La primera, Pablo nos la da, y es el comprender la vida, muerte y resurrección de Cristo. ¿Cómo lo dice Pablo? Volvamos a leer el versículo 28. Dice esto: por lo tanto, hablamos a otros de Cristo. Quiero que me presten mucha atención en esta parte, porque aquí es donde voy a empezar a terminar. La mayoría del Nuevo Testamento vemos una repetición de quién es Jesús. Lo podemos ver simplemente en el primer capítulo de Colosenses. ¿Vieron los 7 títulos de quién era Jesús? El primogénito, el creador de todo, Él es Dios supremo, el Dios visible, del Dios invisible. Esto es la Biblia tratándote de enseñar quién es Jesús. Y es muy importante que nosotros entendamos quién es Jesús. Esto es muy clave cuando le queremos ayudar a los demás a madurar en Cristo. Entonces, si tú deseas ayudar a alguien, pero no sabes a dónde empezar, se empieza con conociendo quién es Jesús. Y tú debes de compartir lo que estás aprendiendo o lo que has aprendido de Jesús. Nada más. Se empieza con Jesús. Ahora, si tú no entiendes la vida, muerte y la resurrección de Cristo, es imposible que tú madures espiritualmente. Y lo que vas a lograr es una religión con comportamiento moral. El comportamiento moral no es la meta. Es que te comportas bien.
El que puedas orar 5 horas. El que vivas metido en la iglesia sirviendo. Todo eso es bueno. Pero eso no es lo que Jesús quiere. Jesús quiere que tú conozcas. Dios quiere que tú conozcas a Jesús. Que su vida te impacte de una forma que el impacto sea tan drástico que tú cambias porque tú entendiste quién eres tú y estás entendiendo quién es Él. Es la vida, la muerte y la resurrección. Si tú no tienes el entendimiento de quién es Jesús, tú no puedes madurar espiritualmente. Puedes madurar naturalmente, pero no espiritualmente. Y lo que vas a lograr es una religión con comportamiento moral. Esto en turno te dirige a usar la fuerza de voluntad, willpower, como la fuente de tu poder, y no va a ser Cristo. ¿Saben por qué mucha gente se cansa de la iglesia? Porque usaron la fuerza de su voluntad como la gente que los cambie. Tú estás roto. Y cuando tú quieres que lo roto arregle lo roto, solo lo rompe más. La solución no está en ti. La solución está en Jesús. Por eso mucha gente se cansa de las iglesias. Por eso tal vez muchos de ustedes estaban cansados ya. ¿Saben por qué? Ustedes querían llevar la carga de la eternidad en sus hombros. Y tú eres carnal, no eres eterno. Tú eres temporal. Y cuando lo temporal quiere sobrecargar lo eterno, se cansa. Necesitas que Cristo sea la fuente de tu poder. Entonces, lo primero que se debe establecer en la vida de un creyente es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Esto es el evangelio. Segundo, el escuchar las advertencias de Dios. Hear God's warnings. Pablo lo dice así. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos. Un ejemplo de las advertencias de Dios en su palabra es lo que pasó en el jardín con Adán y Eva. Dios le dijo a Adán y Eva: coman de todo, toquen todo lo que ustedes quieran. Ustedes trabajen en el jardín, crezcan en el jardín, gócense con el jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Ok, aquí está la advertencia. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Estaba la instrucción? Y estaba la advertencia. ¿Saben cuál es la realidad? La desobediencia complace corto, pero cobra largo. La desobediencia se siente bien en el momento. Sí, puedes estar teniendo relaciones sexuales con tu novio o con tu novia y se siente bien, porque ese es un regalo que Dios nos dio. Te hizo un ser humano sexual. Y el sexo es un regalo para el matrimonio. Entonces se siente bien. Pero tu desobediencia va a ser una cobra bien larga. Ustedes saben esto. Algunos de aquí estamos bien conscientes de que nuestras luchas privadas son un resultado de la desobediencia de nuestros papás. Todo se pasa. Todo se pasa. En la Biblia habla del pecado, pero también usan una palabra bien interesante: la iniquidad. Están las transgresiones, ¿verdad? Y está la iniquidad. La transgresión es el acto que uno comete, se transgresa. La iniquidad es el pensamiento que te lleva a transgresar, a transgredir. ¿Saben qué es lo que pasa en nuestras vidas? Lo que dice el salmista: las iniquidades de nuestros padres han sido pasadas. Y a veces tú estás diciendo: ya ven, nada malo me está pasando. Mi hijita. En el Nuevo Testamento, Pablo dice así en Romanos 6: pues la paga que deja el pecado es la muerte.
Ahora escuchen, las advertencias de Dios son una ayuda para que no caigamos en consecuencia. Es como cuando debes de manejar a lo que marca la ley. Fácilmente podemos pensar, esto es demasiado lento, le voy a echar el gas. En ese preciso momento, lo que tú hiciste, lo que hacemos, es que nos estamos rebelando contra la ley. Y porque pensamos que nuestra ley es mejor, lo hacemos. Pero la verdad es que podemos pensar que es mejor, podemos sentir y aún hasta razonar que nuestra ley es mejor que la ley. Pero al final del día tenemos que entender en contra quién nos estamos rebelando. Porque la realidad es que la ley del gobierno es mayor que tú y es mayor que tu opinión. Amén. Ahora, cuando aplicamos esto a Dios, cuando aplicamos este principio al pecado, es la misma cosa. Tú puedes pensar que tu forma de vivir es mejor que la de Dios, que tu forma de pensar es mejor que la forma que piensa Dios. Pero al final del día, cuando tú vives en pecado, te estás rebelando contra Dios. Y Dios es y siempre será mayor que tu opinión. Un gran problema es que hemos malentendido la gracia. Es por la gracia que no vemos nuestras consecuencias. Usted sabe que si usted no está viviendo consecuencias inmediatas es por la gracia de Dios. Pero cuando tú vives en pecado sin arrepentirte, todos tus pecados se están acumulando para el día más importante de tu vida. Ese es el día del juicio. Yo no sé por qué a veces la gente no razona bien. No te pones a pensar en lo inevitable. Un día vas a estar delante de Dios y estás tan metido en lo temporal que no piensas en eso. Quieres cerrar los ojos de la realidad, que tú nunca te vas a morir. Yo no sé qué te pasa. ¿Qué les pasa a ustedes en Honduras? No entiende que su cuerpo no es eterno. Un día vas a morir y lo que vive dentro de tu cuerpo, que es tu espíritu, tu alma, se va a presentar delante de Dios. Y tú le vas a tener que dar una cuenta a Dios de todo lo que estás haciendo. Y Dios ha hecho una forma que tú puedas salir de eso. Y eso es por medio del sacrificio de Jesús. Que si tú recibes a Jesús y tú te apartas y te arrepientes del pecado, tú te paras delante de Dios y vas a ser justo delante de Dios. Perfecto delante de Dios. Porque la sangre de Cristo te lava. Pero algunos de ustedes, en vez de correr hacia Dios, en vez de correr hacia la sangre de Cristo, en vez de humillarte y ser humilde delante de Dios y decir, perdóname, soy lo más podrido que puede ver, pero aún así, tú me escogiste. En vez de hacer eso y correr hacia Dios, estás corriendo de Dios. Estás como Jonás. Dios te dice, corre para la izquierda, y tú le estás dando para la derecha. Haces totalmente lo opuesto, sin pensar, cabezón, que un día te vas a presentar delante de Dios y no vas a poder hacer nada. Va a ser muy tarde. Entonces, un gran problema es que hemos malentendido la gracia. Y por eso es que no vivimos las consecuencias inmediatas, porque Dios es tan bueno. Pero sin el arrepentimiento, tus pecados se están amontonando para el día que Dios va a juzgar al mundo. Hechos 17:31 dice, pues Él, que es Dios, ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia. Les voy a decir esto, Dios es amor, pero es un juez justo. Y nuestro problema es que estamos confundiendo la paciencia de Dios con tolerancia. Pensamos que Él está permitiendo, y Él no está permitiendo, Él está siendo paciente. Hasta el punto que con solo que hablemos de la justicia, nos molestamos. Nos hemos convertido en seres humanos que vivimos como que si Dios nos debe la gracia. Puchica, Dios no te debe nada. Tú le debes todo a Él. Y por eso Pablo nos dice, si queremos ayudar a la gente a madurar espiritualmente en Cristo, tenemos que mostrarles las advertencias de Dios en la palabra. Tercer cosa, la última, el recibir la sabiduría de Dios por la enseñanza. Entonces es empezar con Cristo, dar las advertencias y la enseñanza. Tres cosas que nos ayudan a madurar espiritualmente. Pablo lo puso así en el versículo 28. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Este orden de estas tres cosas es muy importante. El orden.
Empezamos con Cristo, después con lo que Él nos ha salvado. Y en tercer lugar está el vivir sabiamente. En la religión es lo opuesto. En la religión tú no empiezas con Dios, sino que empiezas con cómo vivir sabiamente. En la religión, la modificación del comportamiento, arreglar tu comportamiento, arreglarte a ti, es donde se empieza. En el evangelio se empieza con Dios, no con uno mismo. Ahora, el recibir sabiduría de Dios, esto es lo que produce cambio en nuestra madurez y en nuestro comportamiento. La sabiduría de Dios es lo que produce el cambio en el comportamiento. Mucha gente cree en Dios, entiende de lo que Dios los ha salvado, pero ¿saben qué? Nunca escogen hacerle la guerra al pecado. Y por eso es que no maduran. Mucha gente dice, yo creo en Dios y sé que me salvó del fuego, bendito sea Dios. Pero es un pecador igual que tú, con la diferencia que nunca se arrepiente. Porque tú y yo somos pecadores. Tú no puedes decir que no pecas porque es santo Dios. Si tú dices que no pecas, eres el peor de los peores. Entonces tú eres pecador, ¿ok? Pero nuestra diferencia con los que nunca luchan contra el pecado es que nosotros nos arrepentimos y le pedimos al Señor que nos ayude y que nos transforme. Porque lo que le ofende a Él y le rompe el corazón a Él, nos rompe el corazón a nosotros. Algunos creyentes hacen cosas que le rompen el corazón a Dios. Pueden irse a la cama en paz y despertarse cantando el próximo día. Como que sin nada. Y aunque tú creas en Cristo, está bien. Pero lo que vimos la semana pasada, si tú eres alguien que es salvo o salva, el momento que tú le rompes el corazón a Dios, te va a romper el tuyo. Si tú puedes pecar, practicar tu pecado, y estás viviendo en paz y tranquilo, yo te diría, examina tu experiencia de salvación, porque tal vez no eres salvo ni eres salva. La madurez se ve en todas las áreas de la vida. En el matrimonio se convierte en un lugar donde amas y sirves en vez de ser servido. Eso es sabiduría. Puedo hablar del matrimonio un montón. A mí me encanta ese tema, pero me voy a abstener hoy. Miren, les voy a decir, ok. Tengo 32 años hoy. Estoy soltero. Y ayer, precisamente, iba manejando. Estaba anocheciendo ya. El sol se estaba acostando. Y estaba diciendo yo no estoy listo para casarme. Soy demasiado demandante. Soy muy picky. ¿Cómo se dice picky en español? Soy bien demandante. Exigente. Dije yo, si yo me caso ahorita, que tengo 32 años, cualquiera me puede ver a mí parado aquí diciendo, no, ese muchacho está pero bien madurito. La forma que él habla, la forma como él dirige la iglesia, tiene la edad ya tiene una edad de 32 años. Pero es que nosotros confundimos un momento bueno o un don, o confundimos carisma con la madurez o el carácter. Y yo estaba pensando de mí mismo, dije yo, yo sé que tengo 32 años, yo sé que yo debería de estar casado a la definición de la cultura. Yo sé que muchos de los muchachos que apenas tienen 16 años, apenas están levantando los diapers, piensan que ya están listos. Cuando yo tenía 17 años, yo pensé que yo me podía casar y me iba a casar, pero mis papás me dijeron, no te firmamos los papeles. Y ahora que tengo 32 años, ahora jóvenes, escuchen, ustedes que dicen que yo la amo, tú no amas nada, ni te sabes amar a ti mismo todavía, ¿ok? Por eso es que estás en Instagram diciendo, no tengo corazones, nadie me ama. Todo tu valor viene de lo que los demás piensan. Tú no tienes nada de seguridad en ti mismo. No digas que te amas. Estás aprendiendo a conocerte, tú ni sabes quién sos. Pero cuando yo tenía 17, yo pensaba que yo amaba a una muchacha. Y le decía a mi papá, yo me quiero casar, estoy listo, la amo. ¿Qué? ¿Qué iba a andar amando yo? Ni sabía quién era yo. Ahora que tengo 32 años, veo que lo que ando buscando ahora es diferente a lo que antes buscaba a los 17. Antes, con tal que la muchacha tuviera un buen cuerpo y más o menos la cara y pudiera cantar bien, decía, perfecto, ya estamos bien. Y yo decía, ya estoy listo. Pero ahora, como tengo 9 años de estar pastoreando, imagínense, 9 años ya, casi una década. ¿Cómo pasa el tiempo? Tengo 32 años. Lo que ando buscando ahora es totalmente diferente a lo que buscaba a los 17. Lo que busco a los 32 es diferente a lo que buscaba a los 22.
les voy a decir algo. Hasta lo que estaba pensando en mis 30, cuando cumplí los 30, que fue una crisis existencial para mí, es diferente a lo que estoy pensando y buscando ahora. Hasta el punto que yo dije, yo no he madurado todavía. Porque cuando uno tiene madurez espiritual, uno dice, mi matrimonio no va a ser para que me sirvan. Mi matrimonio es donde yo voy a servir. Donde yo voy a amar. Eso es lo que hace la sabiduría, la madurez espiritual. Esto se ve también en la área de los hijos. Hay padres que quieren que sus hijos tengan buena vida, buena carrera, buen dinero en el banco, pero la sabiduría espiritual y la madurez espiritual va a querer eso, pero por encima. Los padres espirituales, que son maduros espirituales, van a buscar que sus hijos tengan una relación genuina y íntima con Jesús. Esto se ve también, esto se ve en todas las áreas. La madurez espiritual se ve en todas las áreas. El matrimonio se ve en los padres, también se ve en las amistades. Algunos de ustedes que tienen amigos que, los están acercando a Dios. Y ustedes escogen esas amistades porque los están empujando hacia Dios, no fuera de Cristo. Pero hay otros que tienen amistades que en vez de empujarlos hacia Cristo, los están empujando fuera de Cristo. Y no están entendiendo lo que la madurez espiritual dice por medio de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Mientras maduras espiritualmente, tú te empiezas a decir, emborracharme, quedar en negro, tirado en un piso, en un baño. Eso ya no es divertido. No te pueden hacer lo que quieran. Te encuentran en un piso tirado negro de la mente porque te emborrachaste tanto. Pueden hacer todo lo que ellos quieran con tu cuerpo, contigo. Cuando tú maduras espiritualmente dices, eso no es para mí. O cuando estás con amistades que tienen conversaciones tontas, dices, yo tengo ya 27 años, tengo 30 años, tengo 16 años, tengo 40 años, tengo 50 años. Lo que están hablando no son sofisticados para mí. Eso inmadurez totalmente, hablan pura basura. Entonces una persona con madurez espiritual dice, eso ya no es divertido para mí. Buscas amistades que te van a acercar y a madurar en Cristo. La madurez espiritual empieza cuando tienes estas tres cosas: entendimiento de quién es Jesús, las advertencias en la palabra y la sabiduría de Dios. 2 preguntas finales, las doy en 5 minutos. La primera es, ¿qué estás haciendo para madurar espiritualmente? ¿Qué estás haciendo tú? Y no me pueden decir, es que yo ya llegué, pastor. Si tú piensas que ya llegaste, esa es una señal que eres el más inmaduro de todos aquí. Una persona madura y una persona humilde no dice, yo soy humilde y soy maduro. Es tan irónico, ¿verdad? Es como querer premiar a un humilde con el premio de la humildad. El humilde nunca va a venir a recibir el premio de la humildad. Porque la humildad no lo permite recibir el premio de la humildad. Se cancela. Si viene a recibir el premio de la humildad, ya no es humilde. Y si yo soy el que estoy dando el premio de la humildad al más humilde y él me viene a aceptar el premio de la humildad, yo se lo quito el momento que lo acepte porque ya no es humilde. Premiamos. Amén. Es decir, que tú ya llegaste a una madurez espiritual donde te sientes como Moisés. O bebes café con Abraham por las mañanas. Miren, esos son los hermanitos que más lástima dan. Porque están peor a veces que los fariseos. Porque los fariseos no tenían el Nuevo Testamento. Nosotros sí lo tenemos. Y eso es lo que nosotros vemos de nuestra cultura, como los hispanos. Gente que anda caminando en las nubes. Que no ponen los pies en la tierra. Bueno, puedo seguir hablando de ello. En esta pregunta tienes que ponerte a pensar ahora y no más tarde. Porque algunos de ustedes van a irse de aquí y van a decir, mañana, el próximo mes. No. Hoy. ¿Saben por qué? Cuando nos arrepentimos, tenemos una frase muy común que dice así: no sé lo que estaba pensando. Cuando tú vives un arrepentimiento, ¿verdad? Y te pasa la consecuencia. Cuando estás en la consecuencia, tú dices, que no sé lo que estaba pensando. Ojalá en el nombre de Jesús, yo le pido al Señor con todo mi corazón que tú no llegues al cielo diciéndole al Señor,
No sé lo que estaba pensando. Porque la venida de Cristo está bien cerca. Y si no estás apercibido, solo enciende las noticias. Todo se está cumpliendo. Yo sé que hemos dicho eso por tantos siglos, pero ahora está tan descarado. Entonces, no quieres llegar al cielo para que el Señor solo te mande directo al infierno porque tú no pensaste. Y cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de la salvación. Que tu definición de la salvación es diferente a lo que Dios define. Y tú tienes que pensar, ¿qué es lo que estás haciendo tú para madurar espiritualmente? ¿Ok? Eso es para los que no están salvos, los que no han recibido a Cristo. Ahora, para los que sí han recibido a Cristo, la segunda pregunta es esta. ¿Qué estás haciendo para madurar a los demás espiritualmente? Porque si tú estás viniendo a la iglesia, madurándote solo a ti mismo, comiendo y engordándote espiritualmente, te vas a hacer un obeso espiritual. Vas a estar sentado en la silla con tanto conocimiento y nunca vas a dar fruto. Entonces Dios te está preguntando y te está retando hoy a ti. ¿Qué estás haciendo tú para madurar a los demás? ¿Tú tienes a gente a quien tú dices, voy a darte parte de mi vida? ¿Te voy a dar acceso a quien yo soy? ¿Te voy a enseñar lo que yo he aprendido? ¿Te voy a ayudar en los momentos débiles? Porque el discipulado no es solo la transferencia de información. El discipulado es vivir. Ofrecerte a ti como una ofrenda hacia los demás. Jesús dijo, no hay amor más grande que este, como el dar tu vida por el otro. En otras palabras, ¿tienes amor por la causa de la cual Dios nos mandó? Y si estás metido en tu casa y solo vienes a la iglesia y esa es tu cristiandad, tú no eres cristiano. O eres, pero a tu manera y no bíblicamente. Por eso Pablo le dice a las mujeres, dice, mujeres, enseñen a las mujeres más jóvenes a cómo amar a sus esposos, no a chismear de ellos. Pablo le dice en Tito, ¿verdad? A las mujeres, hermanas mayores, enseñen a las hermanas menores cómo amar a sus esposos, amar a sus hijos, no a huir de sus hijos y abandonarlos. ¿Entendiendo? La causa del evangelio es de darse, tener amor por la causa. Entonces, como iglesia, tenemos que entender nuestro papel y enfocarnos en llenarlo por amor a la causa. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este momento que tú nos has dado. Bendecimos tu santo nombre. Gracias por tu palabra. Te pido ahorita en el nombre de Jesús que la semilla que ha sido plantada en los corazones ahorita dé su fruto. Espíritu Santo, te pido que tú ayudes a entrar a mis hermanos y mis hermanas en convicción de tu verdad, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, transfórmanos por medio del poder de tu Espíritu Santo. Damos gracias por todo. Bendecimos tu santo nombre. Te pido, Señor, ayúdanos. Te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén.